Hola a todos. Bueno, este, vamos a hacer este videito como para tratar de entender los dos conceptos que ya estamos empezando a trabajar. Concepto de persona, concepto de derechos humanos. Derechos humanos es una idea que ya se trabaja desde séptimo grado, desde primaria, así que la idea es desde ese concepto empezar a agregarle un poquito más de profundidad, un poquito más de contenido, como para poder incorporar y aprender algo más en relación a los derechos humanos. ¿Sí? A ver, la definición incorrecta, la definición que está mal, que está incompleta. Los derechos humanos son los derechos de los seres humanos. No dice nada. ¿Sí? Es por eso que ya en primer año empezamos a relacionar con persona, relacionar con dignidad y profundizar bien a qué nos referimos con las características de los derechos humanos. ¿Sí? Cuando hablamos de persona, vamos a hablar de la dignidad de la persona. Tenemos que buscar en el diccionario qué es la dignidad, ¿Mm? Qué es ser digno. Entonces vamos a ver que empezamos a aparecer la palabra de respeto, empieza a aparecer, si profundizamos un poco más, considerarme digno, considerar digno a otra persona. Este, Tiene que ver con valorar al ser humano en todo sentido, más allá de sus diferencias. ¿Sí? Tiene que ver esto de la igualdad. ¿Somos todos iguales? Somos todos distintos. ¿Cómo es? Si nos miramos en el aula, si estuviéramos en el aula, somos todos distintos. ¿Y en qué sentido somos todos iguales? Eso lo vamos a trabajar, pero tenemos que primero incorporar bien la idea principal de los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Principio de la Revolución Francesa. Hay un momento, un hito fundamental que es la Revolución Francesa para entender los derechos humanos. Antes de la Revolución Francesa no había igualdad ante la ley. Había una legislación para los siervos, para los pobres, vamos a hablar en términos generales, y para la nobleza o para los ricos. El mismo delito, ¿sí? Tenía distinta pena, distinta ley, según a la clase social a la cual pertenecía uno, ¿sí? El que había cometido el delito. Entonces, la igualdad ante la ley, la igualdad, en principio es eso, ¿sí? En nuestro sistema legal no hay una desigualdad, no depende eh, si alguien cometió un homicidio, si es hijo de un noble o si es hijo de un siervo, de un campesino. ¿Sí? Uno cometió un homicidio y la ley dice, la pena es entre tantos y tantos años. Punto. ¿Sí? No dice, para los pobres tanto castigo, para los ricos un poco menos. ¿Mm? O no hay castigo. ¿Sí? Bien, entonces la igualdad tiene que ver con eso, con la igualdad ante la ley. Y la libertad, lo mismo. ¿Sí? Este, en la Edad Media, el campesino, antes de la Revolución Francesa, ya en la Edad Moderna también, el campesino estaba atado a la tierra, no tenía la libertad, ¿sí? de poder transitar, de poder moverse. Con la Revolución Francesa empiezan a aparecer esos derechos. ¿Sí? Bien, vamos a dejar eso ahí como para que ustedes vayan entendiendo a qué hablamos, cuando hablamos de derechos humanos, de qué estamos hablando y cómo se relaciona históricamente. Luego vamos a profundizar un poquito más. O sea, usted tiene un trabajo a hacer con una guía de preguntas que habla sobre las características de los derechos humanos. Bien, cuando decimos que son irreversibles, ¿m? ¿A qué les suena la palabra reversible? Piensen en, no sé, tengo una campera reversible, lo doy vuelta, ¿sí? Me voy para atrás. No, los derechos humanos una vez que se reconocen, no pueden volverse para atrás. No, no podríamos dejar de ser libres, ¿sí? Como un derecho. Mejorables. Lo que sí puede hacerse es incorporar nuevos derechos. Incorporar nuevos derechos y es algo que históricamente sí ha pasado, por eso luego vamos a ver las generaciones de derechos humanos. Inalienables. ¿Sí? Supongamos, yo tengo el derecho a la libertad, es un derecho como humano, ya como tengo dos brazos, tengo dos orejas, tengo la capacidad de pensar, amar, sentir,
también tengo la libertad. Bien, puedo yo, tengo una necesidad económica, no sé, para pagar una deuda que tengo, una enfermedad de algún familiar, y digo, no, me hago esclavo. ¿La legislación lo permite? ¿Yo puedo vender mi libertad? No. Por eso es inalienable, no puedo renunciar a mis derechos, ¿sí? No puedo yo decir, no, este derecho no lo quiero, arreglo con tal persona y me vendo. No. ¿Mm? Ya la legislación lo impide, ¿sí? Estamos diciendo de que nadie puede renunciar a sus derechos, por eso son inalienables. Si alguien lo hace, se considera o bien que actuó bajo presión, o bien que tienen sus facultades mentales alteradas, ¿sí? Pero la ley no lo contempla. Yo puedo vender un auto, puedo vender una casa, puedo vender el celular, pero no puedo vender mi libertad. ¿Mm? Bien, indivisibles. Indivisibles tiene en relación a que está relacionado justamente con eso, con que están todos vinculados. Eh, ¿Por qué? Ustedes piensen, no voy a dar ejemplo para no ser tan extenso, que, que los derechos humanos pues, son, por ejemplo, la libertad, pero también una vivienda digna, la educación, el trabajo, la salud. ¿Qué pasa si yo renuncio a uno o no tengo uno de esos derechos? ¿Qué pasa con el resto? ¿Sí? Si no tengo una vivienda digna. Estamos hablando actualmente, por ejemplo, de el acceso a los bienes culturales, como por ejemplo Internet. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a Internet en este momento de que tenemos que estar todos en casa? ¿Mm? ¿Cómo acceden a este video? ¿Sí? Tan limitados. Entonces, son indivisibles, ¿por qué? Porque si no hay uno, el resto difícilmente también se pueda disfrutar. ¿Mm? Si no tengo salud, y difícilmente puedo ir al colegio, ¿no? Si no tengo educación, y voy a estar muy limitado en mi desarrollo laboral y mi comprensión de la realidad que me rodea también, que es muy importante. Universales. Es fundamental porque en el momento en que se proclaman, ¿no? Tienen la guía de pregunta y tienen la fotocopia para saber cuándo, ¿sí? La distinción entre hombres y mujeres era mucho, mucho más marcada que ahora, ¿sí? En nuestro país, las mujeres votan hace algo más de 70 años, ¿sí? Entonces, antes no votaban. Cuando se proclamaban los derechos humanos, se puso universales. ¿Por qué universales? Hombres y mujeres. ¿Mm? ¿Sí? Si pensamos que en nuestro país votan hace 70 años las mujeres, algo más, se entiende por qué dice universales ahí. ¿Sí? ¿Por qué dice hombres y mujeres? Y obvio, me dirán hoy. ¿Sí? Pero hace 70 años no era tan obvio. Inviolables y obligatorios. Eso hace referencia a los estados. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque muchas veces se entiende que entre personas es el problema de derechos humanos. No, no, los estados son los que están obligados a hacer respetar a la sociedad los derechos humanos de todos, ¿sí? Para que todos los gocen, ¿sí? Para que todos puedan acceder a esos derechos humanos. No es una cuestión entre personas. Eh, el Estado regula la legislación, las leyes, para que todos puedan acceder a los derechos humanos. Por eso son obligatorios e inviolables, ¿sí? Es una obligación de los estados hacerlos cumplir, cumplirlos y hacerlos cumplir. Este, bien, entonces, profundizamos un poco más en la idea de derechos humanos. Yo les voy a seguir enviando tarea por acá para que podamos ir ampliando. Bueno, un fuerte abrazo y nos quedamos en casa para cuidarnos todos, ¿eh?